David kept repeating something in this interview that wasn't even needed, and it only made him look guilty. But she died in the back of my mind. Like, I didn't kill her physically, but in the back of my mind, she died. In the back of my mind, but then you think that I'm going to say you died, but I say I killed her. It was something that she did, it was something that I decided to do, and I killed her in the back of my mind. But it's really more figurative I killed her, especially in the back of my mind. I try to stress that in the back of my mind. That's why I say it so loud. In the back of my mind, you died. In the back of my mind, I killed you. In the back of my mind, you died. So I don't know if what this person is saying is true. I don't know if he's trying to interfere with an investigation and get himself arrested. But this person on Reddit made a post saying that he lives in the area where David's rental home in LA is. And he was just walking around the area to see if he could spot anything when he looked down and actually saw a Tesla key card on the ground, hidden in like a little gutter area underneath some leaves. Now, law enforcement has been notified of this discovery. The only thing is that it's been out in the environment, and as you can see, this person is touching the key with his bare hands. I always thought it was common sense that you don't touch evidence with your bare hands, but I guess it's not so common anymore. Now, if this is in fact David's Tesla key, this opens up a whole other can of worms, because this kind of could indicate that someone else may be involved in all of this. I looked it up, and David's Tesla, the one that Celeste was found in, does come with a key card. Now, you can use your phone to unlock this vehicle, or you can use this key card if you don't have your phone or if your phone died. All you have to do to unlock this car with this key card is tap it on the driver's side door pillar. So could David have had help by someone back in LA while he was on tour? Did someone else have access to his Tesla key card? If this is David's card, he could have put it there himself when he was walking back to his residence after parking the car where it was ultimately left. So that in the event that Celeste was found in the Tesla, he could say that he didn't have the key, he dropped it somewhere, he lost it, someone must have taken it. But until we know more, and until we know if this is actually even true, I don't want to speculate on that. What do you guys think about this? Let me know your thoughts in the comments. Do you think that this could be David's Tesla key, or do you think that this is just something that is being posted to distract us, to make us look one way instead of the way that we were currently looking? El 29 de septiembre de 2025, una publicación de Reddit encendió nuevas especulaciones en el caso de David Celeste Rivas Hernández. Un usuario afirmó haber encontrado una tarjeta de acceso de Tesla tirada en una canaleta de tormentas cerca de Bluebird Avenue, a pocas cuadras de la casa de alquiler de Hollywood Hills donde David se había alojado a fines de septiembre. La tarjeta de acceso, según la publicación, parecía ligeramente rayada y dañada por el agua, lo que sugiere que había estado expuesta a los elementos durante varios días. Según los informes, el buscador lo entregó al Departamento de Policía de Los Ángeles esa misma noche, aunque la policía no ha confirmado si la tarjeta de acceso estaba conectada al Tesla Model Y de David, el mismo automóvil en el que se descubrió el cuerpo descompuesto de Celeste semanas antes. El descubrimiento provocó un intenso debate en línea. Algunos creían que la tarjeta de acceso podría representar un eslabón perdido crucial en la cadena de pruebas, lo que podría demostrar que alguien, ya sea David o un cómplice, la había descartado deliberadamente después de abandonar el automóvil. Otros teorizaron que podría haberse dejado caer antes durante una limpieza frenética o incluso plantado después del hecho. Lo que hace que esta pista sea especialmente convincente es el momento. La tarjeta se encontró justo cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles intensificó las búsquedas alrededor de las antiguas residencias de David, lo que plantea preguntas sobre si los investigadores ya habían estado rastreando los pins digitales de los registros de acceso interno de Tesla. Si se verifica, la tarjeta podría ayudar a reconstruir los movimientos del Tesla después de la muerte de Celeste, señalando cuándo y dónde se desbloqueó por última vez. Las tarjetas llave de Tesla se pueden rastrear a través de dispositivos emparejados, y los datos de acceso pueden revelar qué tarjeta se utilizó para arrancar o mover el vehículo. No está claro si esta carta perteneció a David, a un amigo o a alguien que intenta cubrir sus huellas, pero su repentina aparición se siente menos como una coincidencia y más como la tormenta que trae verdades enterradas a la superficie. A medida que el descubrimiento de la tarjeta llave de Tesla se extendió por los círculos de Reddit y crímenes reales, una pregunta ocupó el centro del escenario: ¿David está siendo incriminado o finalmente expuesto? El momento de la aparición de la tarjeta de acceso, encontrada días después de que los investigadores ampliaron su búsqueda cerca de su alquiler en Bluebird Avenue, ha alimentado teorías polarizadas. Por un lado, los escépticos argumentan que podría plantarse evidencia de un objeto colocado estratégicamente para fortalecer una narrativa ya sospechosa contra el joven artista.
señalan la rapidez con la que los detectives de Reddit localizaron y publicaron el hallazgo, lo que sugiere una posible manipulación de la fábrica de rumores digitales para influir en la opinión pública. Por otro lado, los partidarios de la investigación oficial señalan que las tarjetas de acceso de Tesla son marcadores digitales altamente específicos rastreables, con marca de tiempo y difíciles de fabricar sin acceso al sistema del vehículo. Si el Departamento de Policía de Los Ángeles confirma que coincide con el auto de David, la teoría de un descarte intencional o incluso un encubrimiento frenético gana una gran tracción. En última instancia, este debate expone una tensión más profunda entre el trabajo de detective colaborativo y la evidencia del mundo real. La línea entre el descubrimiento y la distorsión nunca ha sido más delgada. Ya sea que la tarjeta de acceso exonerio implique a David, su aparición subraya cómo en la era de las redes sociales, la verdad misma puede ser revelada y reescrita en tiempo real. En un caso de esta sensibilidad marcada por una joven víctima, una familia en duelo y una comunidad que aún se tambarea después del funeral de Celeste el 7 y 8 de octubre de 2025. La neutralidad no solo es ética, es esencial. Cada pista, incluida la tarjeta llave de Tesla, debe sopesarse con hechos verificados, no con histeria en línea. La especulación sin fundamento corre el riesgo de profundizar las heridas de quienes ya sufren y distorsionar la justicia misma. Mientras los detectives de Reddit se adelantan a los informes oficiales, persiste una pregunta: ¿puede una pequeña tarjeta Tesla en una alcantarilla resolver el caso o enviar a David a una espiral de sospechas? La historia de Celeste Rivas. Celeste Rivas Hernández había estado desaparecida tantas veces, de hecho, que las llamadas de su familia a la policía habían comenzado a difuminarse. Entre febrero de 2024 y abril de 2025 presentaron 11 informes separados de personas desaparecidas, cada vez describiendo el mismo patrón: una adolescente que se escapó de casa, a veces por unos días, a veces por semanas. Regresaría desorientada pero ilesa, su familia aliviada, pero cada vez más desesperada por entender de qué estaba huyendo y hacia quién podría estar corriendo. El ciclo continuó hasta que un día no regresó. En abril de 2025 Celeste había desaparecido efectivamente. Durante meses, su nombre se desvaneció de la cobertura de noticias locales, pero entre su círculo de amigos en línea, se arremolinaron rumores sobre su paso por tiempo en Los Ángeles. Algunos incluso mencionaron avistamientos cerca de Hollywood Hills, donde su músico favorito, David, había alquilado recientemente una propiedad. Con solo 15 años Celeste había crecido en línea, inmersa en el mundo de la música y las redes sociales. Su rastro digital era un reflejo tanto de la inocencia como de la exposición. Quienes la conocieron la describieron como creativa, solitaria y ansiosa por pertenecer, rasgos que la hacían entrañable y desgarradoramente vulnerable. Todo cambió el 8 de septiembre de 2025 cuando los trabajadores de Hollywood Hills hicieron un descubrimiento inquietante. Un Tesla Model Y blanco, registrado a nombre del cantante nacido en Houston David Anthony Burke conocido como David, había sido remolcado 3 días antes del 5 de septiembre después de estar sentado durante días en una zona restringida cerca de Laurel Canyon. El automóvil había sido multado originalmente el 27 de agosto por exceder los límites de estacionamiento. Solo cuando el personal fue a procesar el vehículo notaron un olor fétido que emanaba del maletero. Cuando los oficiales de la PD lo abrieron, encontraron lo que un investigador describió más tarde como un cuerpo femenino muy descompuesto sellado dentro de una bolsa de plástico negra. Los forenses determinaron rápidamente que los restos coincidían con Celeste Rivas Hernández, desaparecida durante más de un año. Según el informe preliminar, probablemente había estado muerta durante varias semanas antes de ser descubierta. El avanzado estado de descomposición dificultó la determinación de la causa exacta de la muerte, lo que retrasó la autopsia final. Los funcionarios del ápice confirmaron que no había signos inmediatos de embarazo, refutando varias afirmaciones virales que circulan en las redes sociales. Esto se confirmó más tarde en su certificado oficial de defunción, emitido el 1 de octubre de 2025, que indicaba que la difunta no estaba embarazada en el momento de la muerte. Las implicaciones fueron devastadoras. No solo se había encontrado a una adolescente desaparecida en circunstancias tan trágicas, sino que su cuerpo estaba vinculado a una estrella de la música en ascenso cuya carrera había definido la banda sonora de su generación. Los investigadores de la BED obtuvieron rápidamente órdenes judiciales para registrar el alquiler de David en Hollywood Hills, incautando dispositivos electrónicos, unidades de vigilancia y otros artículos personales. El propio artista, según su manager Josh Massal, estaba cooperando plenamente con la policía y desconocía por completo que el vehículo estaba involucrado en algún delito. Aún así, la óptica condenaba a un fanático adolescente muerto en el maletero de su automóvil, encontrado semanas después de su desaparición. En las semanas siguientes, el caso se convirtió en una sensación nacional. Los fanáticos oraron a Celeste en línea, mientras que las teorías de conspiración se extendieron como un reguero de pólvora. Algunos insistieron en que David había sido incriminado. Otros estaban convencidos de su culpabilidad. Sin embargo, detrás del ruido, la tragedia seguía siendo dolorosamente simple: una niña que había gritado pidiendo ayuda, una y otra vez, solo para terminar silenciada de la manera más literal imaginable. Su historia, y las preguntas sin respuesta que la rodean, perseguirían no solo a quienes la conocían, sino a toda una comunidad que lidia con la incómoda verdad de que a veces, las señales de advertencia son visibles, pero el sistema aún no actúa.
cuando se supo que el cuerpo descompuesto encontrado en un Tesla registrado a nombre del cantante David Anthony Burke, conocido mundialmente por su nombre artístico David, fue identificado como Celeste Rivas Hernández, de 15 años, las ondas de choque fueron inmediatas. Fanáticos, periodistas e investigadores dirigieron su atención al joven artista cuyas letras melancólicas y estética introspectiva le habían ganado millones de seguidores. Pero a medida que los emotivos homenajes para Celeste comenzaron a llegar, comenzaron a surgir rumores de una relación secreta entre ella y el músico, rumores que, de ser ciertos, podrían cambiar el caso de tragedia a escándalo criminal. Los detectives en línea fueron los primeros en conectar puntos que parecían, al menos superficialmente, incriminatorios. Circularon capturas de pantalla que mostraban a David con un tatuaje en el antebrazo que, según algunos fanáticos, coincidía con uno que Celeste había publicado semanas antes de su desaparición, un pequeño símbolo minimalista que se rumorea que representa dos almas entrelazadas. Otros señalaron el de muy inédito Celeste, un fragmento de canción melancólica que se había compartido brevemente en Discord a mediados de 2024 antes de desaparecer de sus cuentas. La letra, que describe a una niña demasiado joven para el mundo, demasiado pesada para sus sueños, alimentó la especulación de que la canción era sobre ella. Ex compañeros de clase y amigos en línea de Celeste también recordaron que se jactaba en chats grupales privados sobre hablar con David y mostrar supuestas capturas de pantalla de mensajes afectuosos. Ninguna de estas comunicaciones ha sido verificada de forma independiente y la policía no ha emitido ninguna declaración que confirme o niegue la existencia de tales intercambios. Aún así, la percepción pública se endureció rápidamente si hubiera habido una conexión íntima. Caería directamente dentro de la definición legal de violación de menores, ya que David tenía poco más de 20 años y Celeste solo tenía 14 o 15 años durante sus interacciones reportadas. En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo, del mundo de David se desmoronó. Su representante anunció la cancelación inmediata de su gira por América del Norte citando razones personales y legales. La decisión sorprendió tanto a los fanáticos como a los conocedores de la industria. Las entradas se habían agotado en los principales lugares y sus números de transmisión estaban en su punto más alto. Luego, el 17 de septiembre de 2025, Lab ejecutó una orden de allanamiento en su alquiler de Hollywood Hills, una elegante propiedad de $20,000 por mes con vista a Laurel Canyon. Los testigos describieron a los oficiales sacando cajas y equipos informáticos de la casa. En 48 horas, se rescindió el contrato de arrendamiento y, según los informes, las pertenencias de David fueron enviadas de regreso a Texas. Esa misma semana, el cantante contrató al abogado defensor penal de alto perfil Blair Burke, conocido en los círculos legales de Los Ángeles por representar a celebridades que enfrentan acusaciones graves. Su participación indicó que la situación se había intensificado más allá de una mera investigación de testigos. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que Burke ya se había puesto en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles para coordinar entrevistas y restringir las búsquedas no autorizadas de los dispositivos personales de David. Si bien no se presentaron cargos formales, su rápida aparición subrayó un claro cambio en la estrategia de cooperación a contención. Luego vino una serie de maniobras financieras peculiares que solo profundizaron la sospecha pública. El 18 de septiembre y nuevamente el 22 de septiembre de 2025, David presentó documentos en Texas transfiriendo la propiedad de dos propiedades residenciales por un valor combinado de $1,7 millones a nombre de su madre. Las transacciones fueron públicas, rastreables a través de los registros del condado y coincidieron precisamente con el apogeo de la cobertura mediática de la investigación. Los analistas financieros y los comentaristas legales identificaron rápidamente esto como un caso potencial de transferencia fraudulenta, un término que describe las transferencias de activos realizadas para proteger la propiedad de posibles demandas o incautaciones. Si bien no es ilegal en sí mismo, tal momento sugirió una protección preventiva de activos, una medida que a menudo se interpreta como una anticipación de litigios o responsabilidades. Para sus defensores, estas acciones eran signos de un joven artista bajo asedio abrumado por el dolor, la intrusión de los medios y el caos de estar implicado en un caso de que insistían que no sabía nada. Para sus críticos, eran los reflejos clásicos de un hombre que se prepara para las consecuencias legales. La verdad, como en tantos casos de escándalos de celebridades entrelazados con tragedias criminales, se encuentra en algún lugar en el turbio medio. El Departamento de Policía de Los Ángeles ha sostenido que David sigue siendo una persona de interés pero no un sospechoso. Los detectives han confirmado que cooperó voluntariamente en las entrevistas y que aún no hay evidencia física que lo vincule directamente con el acto de ocultación. Aún así, no han descartado la posibilidad de cargos accesorios, particularmente si surge evidencia de que él o alguien relacionado con él sabía sobre el cuerpo antes de que el automóvil fuera remolcado. Por ahora, el caso contra David existe en un vacío de verdades parciales. Una niña muerta que lo idolatraba, un automóvil registrado a su nombre, tatuajes y canciones que difuminan la línea entre el arte y la confesión, y una serie de decisiones financieras que sugieren miedo en lugar de inocencia. Si estos fragmentos forman un retrato de la culpa o de un joven atrapado en la atracción gravitacional de la tragedia, sigue siendo la pregunta que aceta cada rincón de esta tormenta.
A mediados de octubre de 2025 del Departamento de Policía de Los Ángeles no ha presentado ningún cargo penal por la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 15 años, cuyo cuerpo fue descubierto dentro de un Tesla registrado a nombre del músico David Burke. Las autoridades han declarado que en esta etapa no hay pruebas suficientes para acusar a ninguna persona de homicidio o delitos relacionados. En cambio, los investigadores se están enfocando en la probabilidad de que el caso involucre un ocultamiento post-mortem en lugar de un asesinato deliberado. Los detectives continúan examinando la telemetría digital del Tesla, los registros de y los datos de la tarjeta llave para determinar quién accedió o movió el vehículo por última vez antes de que fuera multado el 27 de agosto de 2025 y remolcado el 5 de septiembre. Estos puntos de datos pueden aclarar si el automóvil fue abandonado intencionalmente o simplemente olvidado después de un problema mecánico de registro. Los investigadores creen que quien colocó el cuerpo de Celeste en el vehículo tenía la intención de retrasar el descubrimiento, pero el motivo y la secuencia de los eventos siguen sin estar claros. La policía confirmó que ejecutaron una orden de allanamiento en la propiedad de alquiler de David en Hollywood Hills el 17 de septiembre, incautando múltiples dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos, computadoras portátiles y discos duros. Los equipos forenses digitales están analizando actualmente esos elementos en busca de comunicaciones, archivos eliminados o datos de ubicación que podrían vincularlo a él o a cualquier persona en su círculo con los movimientos del automóvil. Fuentes familiarizadas con la investigación señalan que David cooperó plenamente durante la búsqueda y el interrogatorio inicial, aunque ha permanecido en silencio públicamente desde principios de septiembre, comunicándose solo a través de su abogado, Lair Burke. Según la portavoz de la PED, la oficial Natalie Sosa, la investigación se encuentra ahora en una fase de espera, a la espera de los resultados finales de la autopsia y toxicología, que se espera que aclaren la causa de la muerte de Celeste. Los primeros informes sugieren que no hay trauma externo, lo que lleva a los investigadores a considerar posibilidades como sobredosis, asfixia o muerte accidental seguida de ocultación. La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles aún no ha emitido un fallo oficial. Mientras tanto, los detectives están cruzando registros telefónicos, imágenes de vigilancia y registros de acceso de vehículos para reconstruir la línea de tiempo de las últimas semanas de Celeste. Si bien la especulación corre desenfrenada en línea, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han instado al público a evitar sacar conclusiones prematuras, hasta que la toxicología confirme cómo murió Celeste y hasta que el análisis forense digital vincule el manejo del automóvil con una persona específica. El caso sigue siendo una investigación abierta sin sospechosos formales, tambaleándose entre la tragedia, el rumor y la lenta búsqueda de la verdad. A los pocos días del descubrimiento de Tesla, el caso de Celeste Rivas Hernández y David se convirtió en un fenómeno mediático viral, una mezcla inquietante de intriga de celebridades, obsesión por el crimen real e investigación en línea. Medios tradicionales como Los Ángeles Times y TMZ publicaron artículos de larga duración que diseccionaban la línea de tiempo del caso, enfatizando la tensión entre la investigación en curso de la prisa del público por juzgar. Pero la historia realmente explotó en Reddit, donde comunidades como David y Celeste Rivas Hernández comenzaron a funcionar como centros de detectives aficionados, archivando capturas de pantalla, supuestos mensajes y líneas de tiempo especulativas. Mientras que los periodistas convencionales informaron con cautela hechos verificados como las fechas de remolque y descubrimiento, las órdenes de registro y las confirmaciones de la autopsia, los redditos llenaron los vacíos con la construcción de teorías. Algunos sí los acusaron a las fuerzas del orden de proteger a una celebridad, mientras que otros sugirieron que el propio artista fue víctima de una campaña de difamación. El tono osciló salvajemente entre el celo investigativo y la indignación moral, desdibujando la línea entre el periodismo ciudadano y la justicia de la mafia digital. Las tensiones aumentaron aún más cuando del 18 de septiembre de 2025 los medios locales de Texas informaron de un incidente de swatting en la casa de la madre de David en Hempstead, Texas. La policía respondió a una llamada de emergencia falsa que afirmaba que se estaba destruyendo evidencia en la residencia. No se realizaron arrestos, y la policía confirmó más tarde que se trataba de una llamada falsa, pero el evento subrayó cuán profundamente el frenesí en línea había invadido la vida real. Algunos especularon que el swatting era una forma de acoso por parte de vigilantes en línea, otros lo interpretaron como una señal escalofriante de que alguien cercano al caso estaba siendo monitoreado o silenciado. En la era digital, la opinión pública se mueve más rápido que cualquier investigación. La colisión de la cultura de las celebridades, las redes sociales y el dolor ha convertido esta tragedia en un espectáculo global, uno en el que la verdad no compite con las mentiras, sino con la pura velocidad de la especulación colectiva. Historia de la tarjeta clave de Tesla Hilo original. El hilo de Reddit, que eventualmente se llamaría Tesla Card Discovery, comenzó de manera bastante inocua como otra publicación de fin de semana de un local de Los Ángeles que exploraba el tranquilo tramo residencial de Blue Bird Avenue en Hollywood Hills. Pero en 72 horas se había convertido en uno de los desarrollos en línea más discutidos y divisivos en la investigación de Celeste Rivas Hernández, David, generando cientos de comentarios, escisiones especulativas e incluso participación policial. La primera publicación apareció en la noche del 27 de septiembre.
En un nuevo hilo activo dentro de Celeste Rivas Hernández, titulado simplemente, vio esto en la canaleta debajo de algunas hojas que parecía una tarjeta llave de Tesla, se adjuntaba una sola foto que mostraba una tarjeta de acceso Tesla negra y ligeramente sucia, medio cubierta de hojas húmedas, descansando a lo largo del borde de una acera. La etiqueta geográfica colocó la imagen cerca de Bluebird Avenue, una calle tranquila bordeada de casas de mediados de siglo no lejos de la antigua propiedad de alquiler de David. La tarjeta parecía rayada y ligeramente doblada, como si hubiera estado al aire libre durante varios días. La publicación ganó tracción rápidamente con aproximadamente 200 votos a favor en las primeras 6 horas, ya que los usuarios debatieron si el objeto realmente podría pertenecer al Tesla Model y que había sido remolcado semanas antes con el cuerpo de Celeste adentro. Varios comentaristas instaron al cartel, luego identificado solo por su nombre de usuario Stormy Tray, a comunicarse con el Departamento de Policía de Los Ángeles de inmediato, mientras que otros cuestionaron la autenticidad del hallazgo. Un comentario principal decía: si eso es real y de ese Tesla, es posible que haya encontrado una prueba clave. El descubrimiento reavivó el interés en el caso después de días de relativa calma, transformando el subreddit en un hervidero de actividad de la noche a la mañana. La tarde siguiente, Stormy Trail regresó con una actualización: es un llavero legítimo de Tesla. ¿Debería llamar a la policía? Esta vez, la publicación incluyó un videoclip de 10 segundos que mostraba la tarjeta siendo ligeramente cepillada y probada contra un escáner NFC que no registró ningún dato. El usuario explicó que la tarjeta contenía un chip NFC intacto pero no se podía escanear, posiblemente desactivado. El clip fue filmado directamente en el sitio de la canaleta, confirmando que el objeto no se había movido lejos de su punto de descubrimiento. En cuestión de horas, la publicación aumentó a más de 300 votos a favor, atrayendo una avalancha de especulaciones. Algunos comentaristas advirtieron que manipular la tarjeta de acceso con las manos desnudas podría haber comprometido las huellas dactilares o rastrear evidencia. Otros cuestionaron si la carta había sido plantada para provocar el caos o manipular la opinión pública, dada la creciente obsesión en línea con la posible participación de David. Un usuario de Reddit señaló que la ubicación de Bluebird Avenue coincidía con el área donde la policía había registrado el alquiler de David a principios de ese mes, lo que sugiere que la tarjeta podría haber sido descartada durante la limpieza o incautada y arrojada por otra persona. Florecieron teorías: que la tarjeta había sido arrojada por un culpable, que había sido arrastrada de un automóvil durante una tormenta o que era simplemente una coincidencia explotada por detectives virales. A pesar de la incertidumbre del sentimiento general a través del hilo era una fascinación incómoda, una sensación de que este descubrimiento menor y tangible finalmente podría conectar la investigación digital con algo físico. Para el 29 de septiembre, Stormy Trail publicó una última actualización bajo el título: entregó la tarjeta llave en una bolsa. Crucemos los dedos para que esto ayude a la familia de Celeste. La publicación incluía una foto de lo que parecía ser una multa de presentación de evidencia del Departamento de Policía de Los Ángeles, con marca de tiempo esa mañana, y una breve leyenda que describía cómo el redditор había visitado la comisaría local para entregar la tarjeta en una bolsa sellada con cremallera. El tono era serio y contenido, terminando con: no estoy seguro de si esto significa algo, pero espero que traiga algo de claridad o cierre. Esta publicación obtuvo la mayor respuesta hasta el momento, aproximadamente 400 votos a favor en cuestión de horas y una afluencia de nuevos usuarios. Muchos elogiaron al redditor por actuar de manera responsable y mostrar respeto hacia la familia de Celeste. Comentarios como "hiciste lo correcto" y finalmente de alguien que ayudó en lugar de pismorrear encabezó el lío. Pero como ocurre con todos los descubrimientos virales, el escepticismo no se quedó atrás. Algunos usuarios acusaron a Stormy Trail de buscar atención, señalando que las marcas de tiempo entre las publicaciones parecían demasiado convenientes y las fotos demasiado perfectamente organizadas. Otros especularon que el redditor podría haber tenido conocimiento previo de la ubicación de la tarjeta, lo que sugiere una posible conexión con alguien involucrado en el caso. A fines de septiembre, la pista tormentosa, como se la llamó, se había convertido en una pieza central de la especulación pública. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que había recibido una posible evidencia física de un miembro de la comunidad, pero se negó a verificar su conexión con el caso de David Tesla. Ya sea un descubrimiento genuino o una distracción orquestada, el hilo original cambió el tono de la investigación en línea. Marcó el momento en que la búsqueda digital de la verdad chocó con la evidencia del mundo real, y cuando la curiosidad de un redditor anónimo se convirtió en un catalizador para un renovado escrutinio público. En retrospectiva, esas 3 publicaciones, simples, inciertas y extrañamente cinematográficas, capturaron el caos del crimen real moderno, un mundo donde la justicia, la curiosidad y la influencia se persiguen sin cesar por la misma cuneta digital. El misterioso usuario de Reddit detrás del hilo de Tesla Descartes Discovery, conocido por el nombre de usuario Stormy Trail, se ha convertido en una figura poco probable en una de las investigaciones impulsadas por Internet más examinadas de 2025. Contrariamente a los primeros rumores que afirmaban que el buscador era un vecino de David o alguien vinculado a la policía local, la investigación posterior reveló que simplemente eran un local de Los Ángeles, no directamente conectado con ninguna de las partes. En su limitado historial de publicaciones, Stormy Trail se describió a sí mismo como un nerd de crímenes reales al azar que camina por Hollywood Hills los fines de semana.
su actividad anterior en Reddit comentando principalmente hilos de personas desaparecidas, podcasts de crímenes y publicaciones de la comunidad local sugiere una persona impulsada más por la curiosidad que por agendas ocultas. Según su propio relato, el descubrimiento de la tarjeta llave de Tesla el 27 de septiembre de 2025 fue pura coincidencia. Afirmaron haber estado caminando por Blue Bird Avenue, una calle residencial montañosa que se había convertido en un símbolo silencioso del caso David Celeste, cuando notaron algo brillante debajo de una pila de hojas mojadas. Su primer instinto fue compartir el hallazgo en debido de Reddit, una comunidad pequeña pero en rápido crecimiento de alrededor de 5 o 0 miembros que se había convertido en un punto de acceso para el análisis de aficionados después de la revelación del 8 de septiembre de que el cuerpo de Celeste había sido encontrado en el Tesla de David. Dentro de esa comunidad, los usuarios a menudo intercambiaban mapas, fotos y teorías sobre la línea de tiempo del caso. En ese contexto, el motivo de Stormtrail parece estar arraigado en la participación digital, no en el engaño. No buscaban fama o dinero, sino que querían contribuir con algo tangible a un caso que había capturado la imaginación colectiva del subreddit. Sus 3 publicaciones, que abarcan del 27 al 29 de septiembre, documentaron cada etapa de descubrimiento, prueba y presentación de pruebas. La progresión mostró una cadena de comportamiento inusualmente transparente para un civil en línea. Encontraron la tarjeta, la examinaron, y dieron consejo y luego se la entregaron a la policía. Aún así, un detalle atrajo elogios y críticas del manejo con las manos desnudas de la tarjeta de acceso de Tesla. En la segunda publicación, que muestra un clip de 10 segundos de la tarjeta que se está probando con un escáner MCC, los espectadores notaron que el redditor la tocaba sin guantes. Algunos los acusaron de contaminar posibles pruebas de ADN o huellas dactilares. Otros argumentaron que su franqueza al publicar el clip sin editar demostró buena fe en lugar de engaño. Si quisieran fingir, señaló un comentario de Reddit, no se habría mostrado tocándolo en absoluto. Los expertos intervinieron cuando el hilo se volvió viral. La ex analista forense Diana Castro, hablando con Itemsuo, explicó que si bien la contaminación podría complicar la recuperación del ADN, la cadena de custodia aún puede establecer valor probatorio si las marcas de tiempo, las fotos y las declaraciones de los testigos se alinean. La propia declaración del ápice confirmó más tarde que el artículo había sido recolectado y conservado para su análisis, sin sugerir que el redditor actuó de manera inapropiada. Críticamente, no hay evidencia de que se haya plantado la tarjeta de acceso, una teoría que circuló brevemente en los rincones más conspirativos de Reddit. Esos rumores especularon que alguien podría haber dejado caer estratégicamente la tarjeta para incriminar o distraer a David, pero nada en la línea de tiempo del redditor respalda una configuración tan elaborada. Sus publicaciones eran consistentes, las marcas de tiempo coincidían con las condiciones climáticas locales y la ubicación encajaba con lo que se esperaría si las llaves de un vehículo abandonado se desecharan cerca. En todo caso, la historia de Stormtrail refleja la naturaleza de doble filo de la investigación en línea. Por un lado, su curiosidad e iniciativa pueden haber surgido como una pista legítima en una investigación sin resolver. Por otro lado, sus acciones desencadenaron una tormenta de escrutinio, desconfianza y acoso, prueba de que incluso los participantes bien intencionados en casos virales pueden convertirse rápidamente en objetivos. Al final, la identidad del redditor permanece oficialmente anónima, protegida por moderadores y probablemente solo conocida por los investigadores del AT. Lo que se destaca, sin embargo, no es la malicia sino el método, un investigador ciudadano atraído por la atracción gravitacional de una historia que desdibujó el entretenimiento, la empatía y la obsesión. Ya sea que su descubrimiento contribuya en última instancia a la justicia para Celeste o se desvanezca como otra nota al pie en un frenesí digital, su transparencia y sinceridad los convirtieron en uno de los pocos testigos sin filtro en un caso construido casi por completo sobre rumores. Cuando Stormtrail subió por primera vez la foto de la tarjeta llave de Tesla el 27 de septiembre de 2025, la imagen parecía engañosamente simple. Una tarjeta negra mate medio enterrada bajo hojas húmedas cerca de una acera en Blue Bird Avenue. A la tenue luz del atardecer, el tenue logotipo plateado de Tesla captó el reflejo suficiente para confirmar la autenticidad. Los bordes de la tarjeta mostraban rasguños leves, suciedad tenue y manchas de agua, evidencia de que había estado al aire libre durante varios días, pero no lo suficiente como para estar muy desgastada. Para el ojo inexperto parecía una tarjeta de acceso Tesla común, para una creciente comunidad en línea. Parecía una clave potencial literalmente para desbloquear un misterio. La ubicación de su descubrimiento inmediatamente llamó la atención. La tarjeta fue encontrada a menos de 100 metros del antiguo alquiler de David en Hollywood Hills, la misma propiedad registrada por la del 17 de septiembre tras el descubrimiento del cuerpo de Celeste Rivas Hernández en un Tesla Model Y registrado a nombre del cantante. Su sola proximidad lo hacía imposible de ignorar. Como informó Itemsuo 2 días después, el 29 de septiembre del descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre quién pudo haber arrojado el cuerpo.
Físicamente, la tarjeta no tenía un número de serie visible ni marcas únicas. A diferencia de los llaveros más antiguos, el diseño minimalista de Tesla mantiene la identificación oculta dentro de su chip EFK encriptado, que vincula cada tarjeta a un solo vehículo a través de la base de datos interna de Tesla. Cuando Stormy Trail intentó escanear la tarjeta con un lector MCT de teléfono inteligente al día siguiente, no respondió, lo que sugiere que podría haber sido desactivada, dañada o emparejada con un vehículo específico que requiere la interfaz patentada de Tesla. En términos más simples, solo Tesla o las fuerzas del orden que trabajan con ellos pudieron confirmar si la tarjeta estaba conectada al Model Y de David. Esa incertidumbre ha alimentado dos teorías en competencia. El primero argumenta que la tarjeta puede haber caído accidentalmente, tal vez de un bolsillo, guantera o bolso durante una limpieza caótica. Dada la pendiente empinada de la calle y las lluvias recientes, es plausible que la escorrentía haya lavado la tarjeta varios pies cuesta abajo, dejándola enclavada en la cuneta donde se encontró. La segunda teoría es más oscura, que alguien descartó intencionalmente la tarjeta para cortar los lazos entre ellos y el vehículo después de la muerte de Celeste. Si es cierto, podría significar un ocultamiento consciente, un acto no de pánico sino de estrategia. Técnicamente, una tarjeta llave de Tesla está lejos de ser anónima. Cada activación, desbloqueo e inicio genera una firma digital y una marca de tiempo recuperables desde los servidores de Tesla. Si los investigadores confirman que la tarjeta de Bluebird Haven está vinculada al automóvil de David, su registro de uso podría reconstruir los movimientos finales del automóvil antes de que fuera multado el 27 de agosto, remolcado el 5 de septiembre y finalmente abierto el 8 de septiembre. Cuando se descubrió el cuerpo de Celeste, esa cadena de huellas digitales podría determinar quién manipuló o condujo el vehículo por última vez, distinguiendo entre propietario, invitado o tercero. La prensa trató la tarjeta como algo más que una pista, se convirtió en un símbolo de tensión narrativa. Para los periodistas, representaba la delgada división entre el accidente y la intención, la inocencia y la culpa. Iptem Suo señaló que incluso sin confirmación, la existencia de la tarjeta cerca de la propiedad de alquiler reabre preguntas sobre el acceso, el tiempo y la responsabilidad. Los usuarios de Reddit, mientras tanto, lo apodaron Stormclue por el nombre de usuario del buscador, y debatieron sin cesar si fue obra de coincidencia o encubrimiento. Visualmente, la condición de la carta cuenta una historia restringida pero reveladora. No fue pulido, no se dejó caer recientemente, sino que se desgastó lo suficiente como para sugerir un rastro olvidado de un objeto tanto literal como metafórico, que une los mundos de la tecnología y la tragedia. Puede haber pasado desapercibido durante el caos de la partida. O puede haber sido arrojado deliberadamente a la oscuridad, como si alguien esperara que la lluvia se llevara lo que representaba. De cualquier manera, esta tarjeta Tesla negra y con rayas de suciedad se ha convertido en un emblema de la inquietante incertidumbre del caso. Su silencio refleja las preguntas sin respuesta que definen la investigación. ¿Quién condujo el coche por última vez? ¿Quién sabía que Celeste estaba adentro? ¿Y por qué la verdad, como la tarjeta misma, terminó enterrada bajo las hojas en Bluebird Haven? El descubrimiento de la tarjeta de acceso de Tesla en Bluebird Haven no solo se extendió por una esquina de Reddit, sino que provocó un terremoto digital en múltiples subreddits. A las pocas horas de la primera publicación, las secciones de comentarios se llenaron de voces en competencia, curiosidad, sospecha, admiración y cinismo, todo mezclado con el caos familiar del discurso del crimen real en línea. Cada una de las 3 publicaciones del buscador promedió entre 200 y 300 comentarios, un nivel notable de participación para un pequeño subreddit. El hilo inicial atrajo a seguidores habituales del caso, mientras que las actualizaciones posteriores atrajeron miles de nuevos ojos una vez que las capturas de pantalla comenzaron a circular fuera de la comunidad principal. Los moderadores se apresuraron a contener el diluvio de especulaciones mientras los usuarios debatían si se trataba de un avance genuino u otro caso de Reddit persiguiendo fantasmas. Aproximadamente el 60% de los comentaristas elogiaron al buscador como un detective ciudadano, aplaudiendo su iniciativa y transparencia. Para estos usuarios, la publicación representaba lo que Reddit hacía mejor, la gente común notaba pequeños detalles que los profesionales podrían pasar por alto. Muchos señalaron que, a diferencia de los rumores habituales, el Redditor había proporcionado pruebas tangibles, documentó su descubrimiento y las entregó a las autoridades. Los partidarios enfatizaron que sus acciones fueron cuidadosas, incluso admirables. En un caso ya definido por el silencio y las preguntas sin respuesta, el 40% restante se mostró profundamente escéptico. Estos comentaristas argumentaron que Giro se sentía como un cebo de compromiso, un intento de cultivar karma o atención de los medios al insertarse en una investigación viral. Algunos cuestionaron el momento, señalando cómo apareció la publicación justo cuando el rumor en línea sobre el caso había comenzado a desvanecerse. Otros lanzaron teorías más oscuras, sugiriendo que la tarjeta de acceso podría haber sido plantada para desviar sospechas o para incriminar a alguien relacionado con el automóvil. Esos usuarios señalaron la decisión del buscador de manejar la tarjeta con las manos desnudas como demasiado conveniente, alegando que daba una excusa fácil para una posible contaminación de la
La discusión se extendió rápidamente más allá de su subreddit original. La publicación se compartió en Music, donde recibió más de 11,0 votos a favor, y luego en Grateful Doe, donde obtuvo otros 2,800, convirtiendo el misterio de la investigación de nicho en folclore viral de Internet. Los usuarios que no estaban familiarizados con el caso debatieron si la historia reflejaba una fascinación mórbida o empatía colectiva, trazando paralelismos con otros hilos de crímenes reales de alto perfil donde la línea entre la curiosidad y la explotación se difuminó. Pero la viralidad tuvo un costo. En 48 horas, los moderadores comenzaron a eliminar grandes partes del hilo después de que los usuarios intentaron rastrear la identidad del buscador y publicar datos de geolocalización de las fotos de Bluebird Avenue. Las acusaciones de dovechin y caza de brujas obligaron a los administradores a intervenir, congelando las secciones de comentarios y bloqueando los reenvíos. Lo que comenzó como un esfuerzo de detective de base se convirtió en un ciclo caótico de exposición y retractación, dejando fragmentos de la conversación esparcidos por todo el sitio. Al final de la semana, la comunidad de Reddit estaba dividida pero reflexiva. Algunos vieron el evento como una prueba de que la investigación colectiva aún podía importar, que un observador ordinario podía tropezar con algo significativo. Otros lo vieron como una advertencia sobre la facilidad con la que la curiosidad pública puede transformarse en acoso y desinformación. Al final, la tarjeta llave de Tesla no solo probó el laboratorio forense de la PET, puso a prueba la conciencia de Reddit. ¿David está falsamente acusado o relacionado? En una posible interpretación de la evidencia, David puede haber sido incriminado deliberadamente, víctima de una trampa calculada diseñada para vincularlo a un crimen que no cometió. Un elemento central de esta teoría es el descubrimiento de la tarjeta llave de Tesla, encontrada cerca de Bluebird Avenue semanas después de que su Tesla Model Y registrado a su nombre fuera remolcado desde Hollywood el 5 de septiembre de 2025. Si el vehículo ya había sido incautado cuando apareció la tarjeta, el momento plantea serias dudas sobre la autenticidad. La tarjeta de acceso podría haber sido plantada por alguien que buscaba dirigir las sospechas hacia él, utilizando Reddit y las redes sociales para amplificar el hallazgo y manipular la narrativa pública. El incidente del SWAT team del 18 de septiembre de 2025 en la casa de la madre de David en Hempstead, Texas, refuerza aún más esta hipótesis de encuadre. Ese evento en el que una llamada de emergencia falsa envió a la policía armada a la residencia sugiere acoso dirigido, potencialmente por parte de individuos o grupos con la intención de aumentar la presión pública en su contra. El SWAT team suele acompañar a las campañas coordinadas en línea destinadas a la intimidación o al sabotaje de la imagen. En este contexto podría verse como parte de un esfuerzo más amplio para arrinconar psicológica y reputacionalmente al artista antes de que se establecieran cargos legales. A lo largo de la investigación, David ha cooperado con la BET, permitiendo registros de su propiedad y dispositivos digitales de Hollywoodies. Sin embargo, a pesar del frenesí público, las autoridades no han encontrado pruebas suficientes para acusarlo. Los informes forenses no lo han vinculado directamente con el Tesla en el momento de la muerte de Celeste. Y ninguna evidencia física, huellas dactilares, rastros biológicos o relatos de testigos presenciales lo ubican en la escena cuando se colocó el cuerpo en el automóvil. Su cumplimiento voluntario contrasta fuertemente con el comportamiento de alguien con culpa que ocultar. Este escenario gana plausibilidad cuando se considera que otros pueden haber tenido acceso al vehículo de David. Los artistas de alto perfil a menudo comparten o prestan autos a asistentes, gerentes o amigos. Es posible que alguien cercano a su círculo íntimo usara el automóvil sin su plena conciencia, ya sea para hacer recados personales o, lo que es más inquietante, para ocultarse después de un incidente que involucró a Celeste. Si esa persona luego se deshizo de la tarjeta de acceso cerca de la casa de alquiler, la intención podría haber sido doble: eliminar su propio rastro y vincular el crimen simbólicamente con el propietario del vehículo. Otro punto clave que apoya esta teoría es la ausencia de un motivo claro para que David dañe a Celeste. Si bien la especulación en línea ha insinuado una conexión romántica, no hay evidencia verificada que respalde la afirmación de una relación íntima o explotadora. Incluso si los dos tuvieron contacto a través de las redes sociales o interacciones con los fanáticos, nunca se demostró que tales intercambios se extendieran más allá de la comunicación casual. Para una celebridad cuya carrera estaba en su apogeo, el riesgo de participar en cualquier acto ilegal o violento superaría cualquier ganancia concebible. Si David fue realmente incriminado, la trama refleja una precisión escalofriante: use sus propias posesiones e imagen pública en su contra, deje que Reddit descubra la evidencia y permita que el impulso de los medios haga el resto. En esta versión de los hechos, no es un depredador ni un cómplice, sino un peón atrapado en una tormenta de manipulación digital, tragedia y obsesión que se escapa de su control.
Si bien la idea de que David pudo haber sido incriminado tiene un peso emocional y circunstancial, varias pruebas desafían su plausibilidad. El principal de ellos es la proximidad física de la tarjeta de acceso de Tesla tanto a su casa alquilada en Bluebirdavene como al Tesla registrado a su nombre, en el que se descubrió el cuerpo de Celeste Rivas Hernández. La probabilidad de que tales coincidencias ocurran independientemente del conocimiento de David es extremadamente baja. Si la tarjeta realmente se hubiera plantado, requeriría un orquestador con conocimiento íntimo de su propiedad, registro de vehículos y movimientos, una combinación poco probable para un acosador aleatorio o un vigilante de Internet. La ubicación en sí socava el argumento del encuadre. La tarjeta de acceso no se encontró a kilómetros de distancia, donde un saboteador potencial podría haberla dejado caer sin ser detectado. Fue descubierto a poca distancia de la casa que David ya había registrado. Esto sugiere que la tarjeta probablemente se originó en ese entorno en lugar de ser introducida más tarde. Incluso si alguien hubiera querido incriminarlo, colocar la tarjeta tan cerca de su última residencia conocida sería un movimiento imprudentemente directo, prácticamente garantizando la atención de la policía. Para muchos observadores, esta proximidad respalda la explicación más simple. La tarjeta pertenecía allí. Los críticos de la teoría del encuadre también señalan el propio comportamiento de David en las semanas posteriores al descubrimiento. Su decisión de cancelar la gira Hiteret, desalojar su alquiler de $20,000 por mes en Hollywooders después de la búsqueda policial y transferir 2 propiedades de Texas a nombre de su madre. Todo entre el 17 y el 22 de septiembre de 2025 pareció estratégica en lugar de espontánea. Si bien su abogado caracterizó estos movimientos como precauciones legales estándar, se alinean estrechamente con el patrón de alguien que anticipa la exposición legal. No simplemente protege la reputación. En particular, las transferencias de propiedad llamaron la atención de los analistas legales como posible protección de activos, una medida a menudo asociada con personas que esperan litigios. El corresponsal legal del podcast Chideba, Matt Uselson, resumió sucintamente este escepticismo. No hay una teoría que compita por ahí. Cada conexión tangible en este caso, desde el automóvil hasta la casa y la tarjeta, se remonta a David. No se puede inventar un sospechoso fantasma que sepa cómo imitar los datos clave de Tesla y arrojar un cuerpo en su vehículo. Esa declaración refleja la opinión predominante entre los expertos legales y los comentaristas convencionales, de que la red circunstancial, aunque incompleta, apunta hacia adentro, no hacia afuera. Sin embargo, la hipótesis enmarcada conserva una pizca de plausibilidad a través de un detalle inquietante. El incidente del SWAT-team del 18 de septiembre de 2025 en la casa de la madre de David en Texas. Ese evento, confirmado por la policía local como un engaño, sugiere que alguien estaba tratando deliberadamente de acosar o intimidar al artista durante el apogeo de la investigación. Sin embargo, incluso este episodio puede no ser un intento de encuadre. Simplemente podría reflejar el oscuro ecosistema del fandom del crimen real en línea, donde la obsesión y la crueldad a menudo se disfrazan de activismo. En última instancia, la evidencia contra el escenario de encuadre no radica en un solo hecho, sino en la convergencia de patrones, el automóvil, el alquiler, la línea de tiempo y el silencio. Para que David sea inocente, casi todos los rastros físicos y digitales, desde el acceso de los vehículos hasta la geografía del vecindario, tendrían que alinearse por coincidencia. Y aunque se han producido coincidencias más extrañas, los investigadores, analistas y gran parte del público siguen sin estar convencidos. Si bien no se han presentado cargos formales, un creciente cuerpo de evidencia circunstancial continúa sugiriendo que David pudo haber tenido una participación directa o indirecta en la muerte y ocultación de Celeste Rivas Hernández. Los rumores que rodean su relación con Celeste forman el núcleo emocional y moral de esta sospecha. Múltiples conocidos en línea de la adolescente han afirmado que una vez se jactó de hablar con David, mostrando lo que parecían ser capturas de pantalla de mensajes afectuosos e intercambios privados. Aunque estos no han sido autenticados por las fuerzas del orden, se alinean con otras coincidencias preocupantes, sobre todo los tatuajes minimalistas a juego que se informó que ambos tenían a principios de 2024 y la existencia de una pista de demostración inédita supuestamente titulada Celeste. En la canción, David supuestamente escribió sobre una niña demasiado joven para el mundo pero demasiado vieja para sus sueños, una letra que, si se refiere a Celeste, implicaría conciencia de su edad y vulnerabilidad emocional. Si su relación era de naturaleza romántica o sexual, legalmente calificaría como violación de menores, ya que Celeste solo tenía 14 o 15 años en ese momento. Tal revelación no solo destruiría la imagen pública del artista, sino que podría proporcionar un poderoso motivo para el ocultamiento, el pánico, la y el miedo a ser procesado. La tarjeta llave de Tesla, descubierta en la cuneta justo debajo del alquiler de David en Hollywood Hills, agrega una dimensión física a esta teoría. Si la tarjeta pertenecía a su automóvil, el mismo en el que se encontró el cuerpo de Celeste, sugiere que él o alguien cercano a él lo manejó recientemente. La ubicación de la tarjeta, ligeramente sucia pero intacta, respalda la idea de que fue descartada intencionalmente, tal vez durante una limpieza apresurada después de darse cuenta de que el automóvil había sido abandonado y multado. Como lo expresó Iktem Suo.
El hallazgo plantea nuevas preguntas sobre quién pudo haber arrojado el cuerpo. Luego están las acciones posteriores al descubrimiento de David, que algunos analistas legales han interpretado como conciencia de culpa. En el podcast Chidebar, el comentarista legal Matthew Selson observó: no transfieres 2 casas y cancelas un recorrido por coincidencia, lo haces porque ves venir la tormenta. Entre el 17 y el 22 de septiembre de 2025, David no solo rescindió su contrato de arrendamiento de Hollywood y canceló su gira Hiteret, sino que también transfirió la propiedad de 2 propiedades de Texas a nombre de su madre, una medida que a menudo se asocia con la protección de activos antes de un litigio. Para Selson y otros, este comportamiento refleja el de alguien que anticipa la exposición criminal, no simplemente soporta mala publicidad. Incluso si David no colocó personalmente el cuerpo de Celeste en el vehículo, es posible que lo supiera o ayudara después del hecho, tal vez con la esperanza de retrasar el descubrimiento o proteger a alguien dentro de su círculo. La falta de lucha visible o entrada forzada en el Tesla insinúa un acceso familiar del tipo que tendría un propietario registrado o un asociado de confianza. Combinados con su silencio y el sugerente rastro digital de conexiones personales, estos factores forman un patrón que los investigadores no pueden descartar fácilmente. En esta interpretación, la tragedia no es un acto aleatorio sino la culminación del secreto y el miedo. La devoción de una joven se vuelve fatal y las elecciones de un joven se convierten en consecuencias irreversibles. Si bien la especulación sobre la participación de David en la muerte de Celeste Rivas Hernández ha cautivado al público, la evidencia disponible sigue siendo en gran medida circunstancial, basada en rumores, inferencias y emociones en lugar de hechos confirmados. A pesar de las afirmaciones en línea y las publicaciones virales de Reddit, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha declarado públicamente que no hay pruebas suficientes para nombrar a nadie como sospechoso al 7 de octubre de 2025. Esta postura oficial subraya una realidad crítica: ninguna evidencia forense, digital o testimonial ha vinculado directamente a David con la muerte de Celeste o el ocultamiento de su cuerpo. La incógnita más importante sigue siendo la causa de la muerte. Los hallazgos preliminares sugirieron que Celeste había fallecido durante varias semanas antes del descubrimiento, pero no se encontraron lesiones externas ni signos claros de trauma. Los resultados de toxicología aún están pendientes, y los investigadores han indicado en privado que una sobredosis accidental sigue siendo una gran posibilidad. Si eso se confirma, el enfoque del caso podría cambiar de homicidio a un escenario trágico de negligencia. Error de juicio o miedo: tal vez alguien entre en pánico y abandone el automóvil, en lugar de cometer un asesinato. Sin toxicología o confirmación digital de juego sucio, cualquier afirmación de que David mató o ocultó el cuerpo a sabiendas es, en el mejor de los casos, especulativa. Gran parte de la sospecha contra David proviene de la percepción pública más que de la evidencia concreta. Los supuestos tatuajes a juego, las capturas de pantalla no verificadas de las conversaciones y la rumoreada existencia de una canción llamada Celeste son anecdóticos. Ninguno ha sido corroborado por las fuerzas del orden, y en la cultura de las celebridades, los fanáticos con frecuencia crean o malinterpretan símbolos de apego. No se puede descartar la posibilidad de que estas coincidencias hayan sido exageradas por los detectives en línea. Como ha enfatizado el Departamento de Policía de Los Ángeles, no han surgido comunicaciones verificadas entre David y Celeste, y no se han vinculado registros digitales, mensajes de texto, llamadas o publicaciones a sus dispositivos. El descubrimiento de la tarjeta llave de Tesla tampoco establece la culpabilidad. Aunque se encontró cerca de la antigua casa de alquiler de David, la proximidad por sí sola no equivale a una prueba. La tarjeta podría haberse caído durante el uso legítimo, haber sido dejada caer por otra persona o incluso haber sido desalojada por la escorrentía de la lluvia semanas después del remolque del automóvil. Es importante destacar que la policía no ha confirmado que la tarjeta pertenezca a su vehículo. Si las pruebas forenses no muestran huellas dactilares, no emparejamiento verificable de Tesla, entonces el objeto se convierte en un artefacto ambiguo, no en evidencia incriminatoria. En cuanto al comportamiento de David al cancelar su gira, desocupar su propiedad de Hollywood y transferir activos, esas acciones, aunque sospechosas en la superficie, no son inusuales para una figura pública bajo un intenso escrutinio. Las celebridades a menudo toman medidas defensivas, financieras y personales durante las crisis para mitigar el daño o proteger a los miembros de la familia. La afirmación del analista legal Matthew Selson de que estos movimientos muestran conciencia de culpabilidad sigue siendo una interpretación, no una prueba. Su declaración es una opinión, no una prueba admisible en la corte. Finalmente, la cooperación constante de David con la TEDA, que permite registros, someterse a interrogatorios y comunicarse a través de un abogado, contradice la narrativa de un sospechoso fugitivo o obstructivo. Si estuviera ocultando algo, se esperaría evasión. En cambio, su cumplimiento sugiere que está siguiendo el consejo legal de permanecer en silencio públicamente mientras se desarrolla la investigación. En resumen, si bien los rumores de intimidad, pánico y ocultamiento han dominado la discusión en línea, no hay evidencia directa que respalde la teoría de que David fue penalmente responsable de la muerte de Celeste. Hasta que se finalicen los informes de autopsia y toxicología, la tragedia sigue siendo un misterio sin resolver, sí, pero aún sin un perpetrador probado. Ninguna prueba ha dividido a la opinión pública de manera más aguda que la tarjeta llave de Tesla encontrada en Blue Bird Avenue.
Para algunos, es la pista definitiva de que David o alguien cercano a él lo descartó durante un momento desesperado de ocultamiento. Para otros, es un accesorio plantado, colocado intencionalmente para incriminar a una celebridad bajo asedio. La verdad de su origen y su significado pueden determinar toda la dirección del caso. Si la carta fue plantada, la siguiente pregunta es emotivo. ¿Quién se beneficiaría de fabricar una conexión entre David y la muerte de Celeste? Una teoría apunta a la familia o los defensores de Celeste frustrados por la lentitud de la investigación y tratando de forzar la atención de la policía. En esta lectura, el descubrimiento de la tarjeta pocos días después de que el caso comenzara a desaparecer de los titulares pareció un esfuerzo estratégico para revivir la indignación pública y presionar a las fuerzas del orden. Otra teoría se centra en los antagonistas en línea. Un llamado odiador oportunista que busca atención viral. Plantar una tarjeta Tesla cerca del alquiler de David sería un truco de bajo riesgo y alta recompensa capaz de reavivar el debate en línea y atraer millones de clics. Una variante más sutil sugiere que alguien dentro del séquito de David podría haberlo hecho para desviar a los investigadores o para manipular la narrativa internamente. Si un gerente de asistente o amigo tuviera acceso al Tesla y conocimiento del escándalo, plantar la tarjeta podría servir como una advertencia y una distracción. Apuntaría las sospechas hacia afuera mientras protegía a quien realmente manejó el automóvil después de la muerte de Celeste. Sin embargo, si la carta fue descartada genuinamente por el propio David, entra en juego la lógica del pánico. El momento de su aparición a fines de septiembre, aproximadamente 2 semanas después de la búsqueda del APTI, justo cuando los medios de comunicación comenzaron a diseccionar las inconsistencias del caso, sugiere un impulso reactivo. En lugar de destruir u ocultar la tarjeta, tirarla a la cuneta puede haber sido el acto instintivo de alguien abrumado que intenta distanciarse simbólicamente del crimen. El hecho de que se encontrara intacto y cerca de su casa de alquiler respalda esto, no se desechó cuidadosamente. Simplemente se tiró a un lado. Los críticos de este punto de vista argumentan que si David realmente quería borrar la evidencia, podría haber destruido o ocultado fácilmente la tarjeta por completo. Sin embargo, las respuestas al estrés rara vez son racionales. El pánico puede haberlo llevado a desecharlo apresuradamente sin considerar su trazabilidad. La ligera capa de suciedad de la tarjeta y la intemperie limitada indican que había estado expuesta solo unos días antes de ser descubierta, lo que encaja en una línea de tiempo de temible eliminación espontánea después del escrutinio público. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha tomado posesión de la tarjeta y ha confirmado las pruebas forenses en curso. Los técnicos están analizando los datos de serie en CC para determinar si corresponden al Tesla Model Y de David y están realizando pruebas de ADN y huellas dactilares para establecer quién lo manipuló por última vez. A mediados de octubre de 2025, no se han publicado resultados. Ya sea que la tarjeta de acceso resulte ser un señuelo plantado o una confesión descartada, su importancia es innegable. Se ha convertido en una clave simbólica y literal que podría revelar la verdad detrás de una tragedia, o exponer hasta dónde puede llegar la especulación antes de que los hechos se pongan al día. El papel de Reddit Leuting en el crimen real. El episodio de la tarjeta de acceso de Tesla en Reddit no solo reavivó el debate sobre el caso de Celeste Rivas Hernández, sino que también le recordó al mundo algo excepcionalmente moderno: el poder de los detectives de sofá. La gente común, desplazándose desde sus salas de estar, a veces puede hacer descubrimientos que remodelan las investigaciones. El hilo original, iniciado por un curioso redditor que caminaba por Blue Bird Avenue, capturó esa dinámica a la perfección. Mostró lo mejor y lo peor de la curiosidad detectivesca en línea templada por la precaución, la transparencia mezclada con el caos. Desde la primera publicación, el tono del hilo fue inusualmente responsable del panorama del crimen real de Reddit. En lugar de acaparar el hallazgo o hilar teorías descabelladas, el usuario preguntó de inmediato: ¿debería llamar a la policía? En 48 horas, habían documentado, embolsado y entregado la tarjeta de acceso de Tesla al Departamento de Policía de Los Ángeles, compartiendo cada paso con la comunidad. Ese nivel de apertura, fotografías, marcas de tiempo y recibos de evidencias eran un respeto generalizado. Muchos lo llamaron como se debe hacer la investigación ciudadana: transparente, rastreable y colaborativa, no conspirativa. Incluso los escépticos que dudaban de la importancia de la carta reconocieron el valor del proceso en sí. No era la primera vez que Reddit cerraba la brecha entre la curiosidad del sillón y el impacto en el mundo real. Una década antes, en 2015, los usuarios del subreddit The Grateful Doe habían logrado un éxito histórico en el análisis forense en línea. La comunidad se dedicó a identificar a un John Doe muerto en un accidente automovilístico en 1995, recordado solo por un boleto de concierto de Grateful Dead de su bolsillo. A través de referencias cruzadas persistentes de informes de personas desaparecidas, reconstrucciones faciales de fuentes colectivas y divulgación de archivos en línea, los redditors ayudaron a confirmar la identidad de la víctima como Jason Callan, poniendo fin a un misterio de 20 años y reuniendo a una familia con respuestas perdidas hace mucho tiempo. Ese momento estableció a Reddit como algo más que un motor de chismes, demostró que la inteligencia colectiva, cuando es disciplinada y empática, puede servir a la justicia. La rosca de la tarjeta llave de Tesla se encuentra en ese linaje. Ya sea que la tarjeta cambie o no el caso, demuestra que una audiencia global ahora es parte del ecosistema de investigación.
Cada cámara de teléfono inteligente coordenada de Google Maps y publicación con marca de tiempo puede formar una nueva capa de testigo digital. El propio Lapet reconoció haber recibido la evidencia y elogió la cooperación del buscador. Un guiño discreto pero importante a cómo las comunidades en línea pueden complementar el trabajo oficial en lugar de obstruirlo. Por supuesto, este poder conlleva peligros. La misma energía que resuelve misterios también puede alimentar el doxing, el acoso y la propagación de rumores, como se vio cuando el hilo se convirtió brevemente en ataques personales antes de que intervinieran los moderadores. La transparencia puede convertirse en voyeurismo en cuestión de clics. Aún así, momentos como el descubrimiento de Bluebirdavene nos recuerdan que los instintos de la multitud no siempre son destructivos. A veces se iluminan lo que los sistemas profesionales pasan por alto. En un mundo donde las tragedias se desarrollan en tiempo real y los departamentos de policía luchan contra la desconfianza pública, el ejército de detectives de sofá de Reddit refleja un impulso humano más profundo para buscar la verdad juntos, incluso detrás de las pantallas. Ya sea que sus descubrimientos resulten ser avances o callejones sin salida, demuestran que la empatía, la persistencia y la apertura aún pueden hacer avanzar las investigaciones. Una publicación, una pista y una tarjeta clave a la vez. La historia de la tarjeta llave de Tesla encontrada cerca de Bluebirdavene demostró una vez más que las comunidades digitales pueden desempeñar un papel real en las investigaciones criminales si actúan con transparencia y responsabilidad. El hilo original de Reddit que documenta el hallazgo se convirtió en un ejemplo de cómo los detectives de sofá pueden convertir la curiosidad en acción sin cruzar las líneas éticas. El usuario que descubrió la tarjeta no acumuló información ni la sensacionalizó, fotografió la evidencia, registró su ubicación y la entregó a la policía de Los Ángeles dentro de las 48 horas. Sus actualizaciones tenían una marca de tiempo y eran honestas, reconociendo errores como tocar la tarjeta con las manos desnudas, pero mostrando responsabilidad en cada paso. Al hacerlo, establecen un estándar silencioso para la participación en línea en casos activos, son transparentes, actúan rápidamente y permiten que los profesionales verifiquen los hechos. Este tipo de participación civil no es nueva, pero ha evolucionado drásticamente con las redes sociales. Cuando se maneja de manera responsable, la mente colmena de Reddit puede servir como una herramienta de investigación informal, sacando a la luz detalles que de otro modo podrían pasar desapercibidos. El hilo de la tarjeta llave de Tesla no solo atrajo la atención, sino que alentó a otros a pensar críticamente sobre la cadena de custodia, la trazabilidad digital y la línea entre la investigación y la interferencia. Fue una de las raras veces que un descubrimiento viral en Reddit se movió en sincronía con la aplicación de la ley en lugar de en su contra. Existe un poderoso precedente histórico para este modelo de colaboración, el éxito de la comunidad de Grateful Doe en la identificación de una víctima anónima de un accidente en 2015. Durante 2 décadas, Grateful Doe, un joven encontrado muerto en un accidente automovilístico en 1995. Conocido solo por un boleto para un concierto de Grateful Dead en su bolsillo, permaneció sin nombre. Luego un puñado de usuarios de Reddit comenzó a hacer referencias cruzadas de viejos recortes de noticias, archivos de personas desaparecidas y foros de fans. A través de reconstrucciones faciales digitales y consejos compartidos, finalmente emparejaron la cara con Jason Kayan, dando cierre a su madre y demostrando que la inteligencia colectiva, guiada por la compasión, puede tener éxito donde los sistemas se estancan. Tanto el caso de Grateful Doe como el hilo de la tarjeta llave de Tesla destacan el potencial de la ciencia forense impulsada por la comunidad cuando se guía por la ética y la transparencia. Estos usuarios no eran policías, periodistas o expertos, eran personas comunes que se negaban a mirar hacia otro lado. Pero la diferencia entre ayuda y daño se reduce a la moderación. Cuando la curiosidad se convierte en rumor o acusación, las investigaciones en línea pueden descarrilar la verdad. Cuando se manejan como el descubrimiento de Bluebirdavene con documentación, humildad y cooperación rápida, pueden complementar la vigilancia policial tradicional. En una época en la que las historias de crímenes se desarrollan en tiempo real y el público exige respuestas antes de que se confirmen las pruebas, la línea entre la investigación profesional y la participación pública se ha difuminado. Sin embargo, como muestran estos ejemplos, esa línea no tiene por qué ser destructiva. Con disciplina y empatía, los llamados detectives de sofá pueden iluminar la oscuridad sin convertirse en parte de ella y, a veces, una sola publicación honesta puede acercar un caso a la verdad. El descubrimiento de la tarjeta llave de Tesla cerca de Bluebirdavene intensificó drásticamente el escrutinio público de David, a pesar de que no ha cambiado el estado oficial de la investigación de la API. Desde su entrega a la policía el 29 de septiembre de 2025, la tarjeta se ha convertido más en un pararrayos simbólico que en una prueba verificada, un punto focal para la especulación, el sensacionalismo de los medios y la construcción de teorías en línea. Si bien las fuerzas del orden han declarado repetidamente que las pruebas aún están en curso y que no se han nombrado cargos ni sospechosos, el hallazgo ha remodelado la conversación en torno al caso, convirtiendo el rumor digital en una realidad percibida. Casi inmediatamente después de que la publicación de Reddit se volviera viral, los medios de comunicación la recogieron y la publicaron con una verificación mínima.
ICTMSU y Express Tribune publicaron artículos dentro de las 48 horas posteriores a la creación del hilo, describiendo el descubrimiento como un avance potencial en la investigación de Celeste Rivas Hernández. Su cobertura se basó casi por completo en capturas de pantalla de Reddit y comentarios de fuentes colectivas en lugar de la confirmación directa de las fuerzas del orden. Frases como plantean nuevas preguntas sobre quién pudo haber arrojado el cuerpo y le dieron un aura de legitimidad a lo que fuera en verdad un hallazgo no verificado en Internet. En un día, docenas de creadores de YouTube y TikTok amplificaron los mismos titulares, transformando el caso de una investigación en un espectáculo viral. Para David, el descubrimiento de la tarjeta de acceso agravó la tormenta que ya lo rodeaba. A pesar de que los funcionarios de la PD sostuvieron que no había pruebas suficientes para acusar a nadie, la opinión pública se inclinó bruscamente hacia la sospecha. Las discusiones en línea reformularon la tarjeta como una pistola humeante, ignorando que la investigación no había confirmado si el chip RC coincidía con su Tesla. La proximidad de la tarjeta a su antigua casa de alquiler de Hollywoodies se convirtió en una abreviatura de culpa a los ojos de muchos usuarios de las redes sociales. Cada acción que tomó después, desde cancelar su gira gitereda hasta transferir sus propiedades en Texas, fue reinterpretada a través de la lente de la posible culpabilidad. Sin embargo, legalmente la tarjeta no ha alterado el curso de la investigación. Sigue siendo un elemento físico bajo revisión forense, no un vínculo definitivo. Fuentes de la PED han indicado que hasta que Tesla confirme la asociación en serie y hasta que el análisis de ADN huellas dactilares identifique quién la manipuló por última vez, la tarjeta de acceso es contextual en lugar de concluyente. Un detalle interesante: no evidencia de un delito. Los investigadores continúan tratando el caso como uno que involucra ocultación post-mortem o muerte accidental, en lugar de homicidio, a la espera de los resultados finales de toxicología. Sin embargo, lo que ha cambiado la tarjeta de acceso es el ecosistema de información en torno al caso. Ilustra cómo el descubrimiento en línea puede superar la investigación formal, obligando a las instituciones a responder a las narrativas moldeadas por los hilos de Reddit y la viralidad de las redes sociales. En este sentido, el verdadero poder de la tarjeta llave no radica en lo que demuestra, sino en lo que provoca: un público condicionado a ver la conexión antes que la confirmación. En última instancia, el descubrimiento de la tarjeta marca un punto de inflexión no en el archivo de evidencia del lab, sino en el juicio público de percepción. Amplificó la sospecha, desdibujó los hechos y las conjeturas, y convirtió un pequeño objeto físico en un símbolo de la búsqueda incansable de la verdad en Internet, a menudo mucho antes de que la verdad esté lista para ser encontrada. La tarjeta de acceso de Tesla descubierta cerca de Blue Bird se ha convertido en una de las pistas más debatidas en la investigación en curso sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández. Su historia comenzó con un hilo original de Reddit, donde un usuario local, más tarde conocido solo como The Stormy Tray, documentó el hallazgo de una pequeña tarjeta negra de Tesla debajo de las hojas húmedas junto a una canaleta cerca de la antigua casa de alquiler de David en Hollywoodies. El redditor actuó con notable transparencia, fotografiando la tarjeta, pidiendo consejo público y entregándola al Departamento de Policía de Los Ángeles en un plazo de 48 horas. Esta apertura les valió elogios por la investigación ciudadana responsable, aunque su decisión de manejar la tarjeta con las manos desnudas generó críticas por posiblemente contaminar el ADN o la evidencia de huellas dactilares. A pesar de la atención viral que siguió, la tarjeta en sí sigue siendo una pista ambigua. Para algunos, su proximidad a la casa de alquiler sugiere una conexión directa, quizás descartada por David o alguien de su círculo después de darse cuenta de que el Tesla había sido remolcado con el cuerpo de Celeste adentro. Para otros, la línea de tiempo y la exposición de Reddit indican que la tarjeta podría haber sido plantada para reforzar una narrativa en línea que ya se inclina contra el artista. Desde entonces, la PED ha confirmado que se están realizando pruebas forenses, incluido el hisopado de ADN y el rastreo en serie en FC para verificar si la tarjeta está vinculada al vehículo de David. Sin embargo, a mediados de octubre de 2025, no se han publicado resultados. Fundamentalmente, la tarjeta de acceso no prueba ni la culpabilidad ni la inocencia. Ha profundizado la fascinación pública y ha intensificado el escrutinio de David, pero legalmente no ha cambiado la base del caso. El cantante sigue sin cargos, y los detectives han declarado que la evidencia hasta ahora apunta más hacia el ocultamiento post-mortem o la muerte accidental que hacia el homicidio premeditado. Si los informes de autopsia y toxicología, incluso la causa básica de la muerte de Celeste sigue sin resolverse: sobredosis, asfixia o algo completamente diferente. Por lo tanto, el descubrimiento de Reddit se ha convertido en un símbolo de la tensión entre la investigación digital y el debido proceso. Muestra cómo un objeto, amplificado a través de la curiosidad viral, puede remodelar la percepción pública antes de que se confirmen los hechos. Ya sea que la tarjeta de acceso de Tesla resulte ser un señuelo plantado, un descarte de pánico o una coincidencia sin sentido. Su historia recuerda a todos los que siguen el caso que la verdad no se puede obtener sin paciencia. Hasta que la ciencia forense, no las redes sociales, ofrezca respuestas claras, la carta sigue siendo solo eso: una pista, no un veredicto. Entre el 6 y el 8 de octubre de 2025, familiares y amigos se reunieron en silencio en Los Ángeles para llorar a Celeste Rivas Hernández, la joven de 15 años cuya trágica muerte se ha convertido desde entonces en uno de los misterios más publicitados de Internet. Su funeral fue íntimo, marcado por rosas blancas, fotografías de ella sonriendo con amigos y el tipo de silencio que solo el dolor puede imponer.
Para aquellos que la amaban, el ruido de las teorías y especulaciones en línea ha sido insoportable. Han preguntado qué merece cualquier familia con tanto dolor. Respuestas, no suposiciones. En medio del caos viral que rodea el caso, es importante recordar que detrás de cada rumor hay un niño real y una familia en duelo. Publicaciones como la compartida por la influencer Noor Davas, que afirmó falsamente que Celeste tenía 13 años en el momento de su muerte. Ilustran cómo la desinformación puede distorsionar la verdad y profundizar el sufrimiento. Cada exageración, cada titular de cebo de Kik, arrastra el nombre de Celeste más allá de la dignidad que merece. El respeto en este contexto significa moderación esperando pruebas, no explotando la emoción. El caso exige empatía más que análisis, compasión más que comentarios. La investigación eventualmente determinará cómo murió Celeste. Hasta entonces, lo más significativo que puede hacer el público es honrar su memoria con paciencia tranquila y conciencia basada en la verdad. En las próximas semanas, es probable que el caso entre en una fase de evidencia crítica centrada en los resultados de la autopsia y la toxicología que se esperan antes de fines de octubre de 2025. Estos hallazgos probablemente determinarán si la muerte de Celeste fue causada por una sobredosis, asfixia u otro factor no violento. Si los resultados confirman una sobredosis, la narrativa puede pasar de la especulación del homicidio a las cuestiones de rendición de cuentas sobre quién suministró las sustancias, quién entró en pánico y por qué el cuerpo fue escondido en lugar de reportado. La PER también anunciará los hallazgos preliminares de las pruebas forenses de la tarjeta llave de Tesla, incluidos los datos de serie de Adnin-C. Si la carta coincide con el vehículo de DNM, reforzará su proximidad al evento, pero aún así es posible que no establezca la intención o la acción directa. Sin embargo, si no coincide o contiene ad no identificado, los investigadores pueden comenzar a mirar más allá de su círculo íntimo. Se espera que la atención pública siga siendo intensa. Los principales medios seguirán de cerca los hitos forenses, mientras que Reddit y los foros de crímenes reales continuarán debatiendo teorías contradictorias. Sin embargo, el momento decisivo llegará cuando los hechos, no la especulación, llenen los vacíos dejados por el silencio. En ese momento, la historia finalmente puede pasar de la obsesión a la comprensión y la familia de Celeste puede comenzar a recibir la claridad que se han merecido durante mucho tiempo.